Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos para compartir con ustedes en esta hora de información de este domingo tan particular del Día del Padre, 3 temas. Vamos a estar enseguida nada más charlando aquí con la ministra de Educación de la provincia porque se han conocido resultados bastantes, yo le diría preocupantes, de las últimas pruebas a aprender, como las dificultades de la comprensión de textos, las pruebas de matemáticas no han sido buenas, hay una serie de desafíos realmente importantes en materia educativa, pero además porque se han conocido algunos números muy preocupantes de deserción en las escuelas. Y se ha lanzado un plan en la provincia respecto al tema de la deserción. Así que vamos a estar hablando de este tema que me parece que es fundamental para el desarrollo de cualquier comunidad, de cualquier lugar del mundo. Así que de este tema nos ocupamos. Vamos a estar hablando también, y en el marco de la educación, con el nuevo rector de la Universidad Nacional de Salta, el contador Nina, que va a venir a charlar con nosotros porque han asumido hace no mucho tiempo la conducción de la UNSA y hace algunos días han dado una conferencia de prensa en la que han dado a conocer por lo menos en qué estado económico financiero han recibido la universidad. Todas las auditorías no están terminadas, pero se han conocido algunos números realmente muy preocupantes, de un déficit muy grande. Se han conocido números de gastos de publicidad, algunos números de $15.000, por ejemplo, en gastos de una página web que no ha tenido ningún tipo de mantenimiento, etcétera, etcétera. Así que hay números muy preocupantes y vamos a estar también charlando sobre este tema. Y hoy, en materia económica en la provincia, nos vamos a meter en un sector fundamental, que es el tema de las pymes. Es el sector de las pymes que tiene nuevas autoridades y vamos a hablar con su nuevo presidente para conocer un poco qué es lo que está pasando, cómo están viviendo este tiempo económico en el que baja la inflación, pero también cae el consumo. ¿Cuáles son los desafíos que tienen por delante? ¿Cuáles sus expectativas? ¿Y cómo están viendo el futuro? De todos estos temas conversamos aquí en 365 Televisión esta noche. Gracias por acompañarnos. Como les adelantaba, queríamos hablar hoy de un tema fundamental, como es el tema de la educación. Hemos hablado en estos días mucho de política, de economía, de justicia, etcétera, etcétera, pero me parece que uno de los temas fundamentales en cualquier país del mundo es el tema de la educación. Y han aparecido números preocupantes de las pruebas a aprender, no tan solo de los niveles de rendimiento de los alumnos en matemática, la comprensión de textos, etcétera, etcétera, sino que además han aparecido números preocupantes también de deserción escolar. Y se ha puesto en marcha un plan, un programa en Salta que lo han lanzado hace poco. Entonces nos parecía que podríamos empezar por ahí con la ministra de Educación de la provincia, Cristina Fiore. Gracias por venir, como siempre, muy amable. Bueno, ¿a partir de qué? Del diagnóstico de la deserción, que me parece que es un tema realmente durísimo, se ha puesto en marcha este plan. Te voy a preguntar, obviamente, de qué se trata el plan, pero ¿cuáles son las razones fundamentales o por lo menos qué motivos aparecen como prioritarios en la deserción? Mira, vos es que hay un estudio, nosotros hicimos un convenio el año pasado con CIPEC y hemos trabajado con ellos durante todo el año pasado haciendo el relevamiento en el territorio, encuestas con docentes, con equipos directivos, con alumnos, para analizar muy puntualmente y en profundidad cuáles son las causas de la deserción, que dentro de nuestra provincia está también más o menos en la media nacional, que es del 14%. ¿Qué quiere decir deserción? Son los chicos que no terminan el secundario en tiempo y forma, es decir, no se reciben a los 17, 18 años. No quiere decir que sean personas que directamente abandonan el secundario y no vuelven nunca más, porque de hecho hay posibilidades que da la provincia, como por ejemplo el tema de los VESPA,
como es la educación virtual, como es la educación profesionalizante, donde personas que de repente 22, 25 años quieren volver a retomar sus estudios a través de los VESPAs, por ejemplo, pueden hacerlo. En algunos casos, por ejemplo, hemos tenido abuelitas que se recibieron del primario y se convierten en todo un ejemplo para su familia, para sus nietos, algunos chicos, me gustaría destacar un caso del año pasado. Él dejó la primaria a los 10 años y se recibe en un VESPA, en primer lugar de la primaria, luego el secundaria y después de profesor en ciencias políticas. Y él es el que hablaba y demás y decía, yo era un peón rural y mi yo anterior no se animaba a hablar, mucho menos frente al público. Ajá, sí. Y mi yo actual, transformado por la educación, es capaz no solamente de hablar frente a todos ustedes, sino que también ya tengo mis alumnos y doy clases de ciencias políticas en algunos establecimientos educativos. Entonces, cuando hablamos de deserción, es solamente del secundario, de los chicos que no se reciben entre los 17 y 18 años, que es un 14%. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros tenemos un sistema que se llama CINIDE, que es un sistema nacional, donde cada institución educativa lo completa con las asistencias, la inasistencia de los chicos, las notas discriminadas por materia y demás. Entonces vos de repente decís, bueno, colegio, qué sé yo, América Latina, ingresás en el colegio y tenés por año los nombres de los alumnos, las asistencias y las inasistencias, y en cada uno de los casos las materias que aprueban y las que desaprueban. ¿Qué es lo que se comprobó en este año de estudio que hicimos? Que las causas de deserción son obviamente la cantidad de inasistencias, la cuestión de sobriedad. Cuando hay algún chico que repite el año, tiene muchas posibilidades, de hecho el 50% de posibilidades de abandonar el secundario y no terminarlo en tiempo y forma. Después obviamente están las situaciones familiares, el hecho que el chico tenga que salir a trabajar, el embarazo temprano, temas de salud, eso también figura. Y algo que me pareció sumamente interesante, porque eso es una nota que debemos tomar desde el Ministerio y de hecho lo hemos realizado, que es aquellos equipos directivos que están consolidados, que tienen más años de experiencia, casi no hay deserción. En cambio, los equipos directivos que de repente son nuevitos o hay peleas entre ellos, no funciona como un equipo homogéneo, hay mayor deserción estudiantil. Por lo tanto, la conducción en la institución educativa también tiene mucho que ver a la hora que los chicos se queden en la escuela o se vayan de la escuela. ¿Esto a qué los obliga, digamos, a un estudio de otras características a la hora de designar directores, de, digamos, agregar elementos en la evaluación para los cargos? Sí, nosotros estamos trabajando, por un lado, con el tema de los directivos, estamos trabajando mucho el tema de capacitación, y con este tema del sistema, se llama Sistema de Alerta Temprana, lo que hicimos básicamente es lo siguiente: es un plan piloto donde son 50 establecimientos educativos que pertenecen a 14 departamentos diferentes. Con esos, y ahí te contesto bien la pregunta, con los directores vamos a hacer un trabajo muy pormenorizado donde le mostramos el resultado de la evaluación, se los capacita en cuáles son las distintas maneras de realizar el abordaje para que los chicos puedan terminar su trayectoria escolar. Se ha conversado también con intendentes y con agentes de otros ministerios, porque a veces es necesario que intervenga, por ejemplo, acción social, minoridad, es decir, distintas áreas del Estado. Cuestión de hacer un acompañamiento y ver en esas 50 escuelas cómo podemos, o sea, la meta es obviamente empezar a disminuir paulatinamente la deserción a través de todas estas capacitaciones a los directores, incluso socializando con ellos la importancia y la trascendencia que tiene el tema del trabajo en equipo y la capacitación en un montón de temáticas. Sí. O sea que me llama la atención lo de la repitencia, es un factor, una causa de que los chicos decidan, digamos, no seguirlo, o por lo menos no continuar. Efectivamente, y vos sabés que si repiten 2 años, se cuadriplica la posibilidad de que directamente abandonen el secundario. Con los cuales los números en este sentido son muy importantes. Y nosotros lo que hacemos es trabajar en el acompañamiento de estos 50 establecimientos educativos
para que irle indicándoles qué es lo que tienen que hacer y cómo actuar en cada uno de los casos que se van planteando, ¿no? Bueno, te llevo a los resultados de las pruebas a aprender. Me gustaría saber, porque hemos tenido datos así que nos han abrumado, pero que han salido muchos datos nacionales y queremos saber cómo está Salta respecto de estas medias y de estas mediciones en todo el país, respecto de la comprensión de texto, que es un tema que llamó muchísimo la atención, y el tema de los resultados en matemática. Sí. ¿Qué pasa en Salta? Mira, con relación a eso yo distinguiría dos pruebas a aprender, porque tuvimos los resultados de las pruebas a aprender de la primaria y de las pruebas a aprender del secundario. Con relación a las pruebas a aprender de la primaria, estamos muy contentos porque hubieron avances muy significativos en todo lo que es la comprensión de texto. Cuando uno compara las pruebas a aprender de este año con relación a las pruebas a aprender de años anteriores, Salta ocupa una suerte, y esto por favor entre comillas, ya voy a contar por qué entre comillas, ocupa a nivel nacional el 7º lugar con relación al tema de la comprensión de texto. ¿Por qué? ¿Y por qué te decía entre comillas? Porque estas pruebas a aprender fueron muy diferentes de las pruebas a aprender en otras oportunidades. Las pruebas a aprender anteriores a esta evaluación... Que hablemos que esta última es del 2024. Esta última es del 2024. ¿Y cuál es la característica que la hace diferente? Por eso te decía entre comillas, Salta ocupa el 7º lugar. ¿Qué es lo que la hace diferente? Las otras pruebas a aprender abarcaban 6º grado, estas abarcaron 3er grado. Y estas de 3er grado abarcaron lo que se llama todo el tema de la alfabetización inicial y que tienen que ver con esto que nosotros ya habíamos hablado incluso en otras oportunidades y donde Nación está haciendo mucho hincapié, que es esto, de a raíz de que las pruebas a aprender venían indicando que nuestros chicos leían más o menos y no podían comprender los textos, se está haciendo mucho hincapié en estrategias pedagógicas para evitar esto, que nuestra provincia tiene 4 sistemas diferentes con relación a este tema, teniendo en cuenta que tenemos mucha población originaria, por ejemplo, tenemos 14 etnias, hablan 9 idiomas diferentes, en algunos casos el castellano es la segunda lengua, entonces eso hace que tengamos estrategias distintas. No es lo mismo la ruralidad dispersa que la urbana, no es lo mismo cuando el castellano es el segundo o el español es el segundo idioma que cuando es el primero, entonces son situaciones verdaderamente distintas. Ahora bien, estas pruebas a aprender, ¿qué es lo que indicaron? Que casi el 46% de nuestros chicos lee bien e interpreta textos complejos. Y el 27% los interpreta los textos complejos como literalmente, no es que pueden hacer relaciones. Bien. Pero cuando se toma el contexto tenemos que el 70% prácticamente de nuestros niños ya está leyendo y tiene una interpretación de textos, en algunos casos literal, y casi el 46% pueden hacer determinadas inferencias y demás a raíz de lo que leen. Han mejorado los números. Con lo cual en esto se ha mejorado. Ahora, yendo a las pruebas a aprender de la secundaria, que también se dieron a conocer este año, ahí que nos dimos que los esfuerzos que se vienen haciendo con las pruebas a aprender en la parte de alfabetización y demás, dio sus resultados, porque realmente en lengua casi el 7 de cada 10 chicos está bien en lengua. Pero en matemáticas nuestra situación es muy compleja, al igual que lo es a nivel nacional. Ahí casi 8 chicos están mal en matemáticas, lo que verdaderamente... 8 de cada 10. 8 de cada 10. Entonces, frente a esta situación, me parece que de nada sirve decir estamos dentro de la media nacional, sino que hay que realizar trabajos muy específicos destinados a cambiar esta situación. A partir de ahí nosotros hemos desarrollado todo un plan dentro del Ministerio de Educación donde se está trabajando con los directores en que las pruebas a aprender tienen que ser un insumo que tiene que servir para cambiar esos resultados. Vamos a hacer evaluaciones que va a hacer nuestra provincia respecto de determinadas pruebas matemáticas para determinar, en matemáticas nos va mal, bueno, ¿en qué área de matemática nos va mal? Es lo mismo la situación del norte que de la situación del sur, para empezar posteriormente a hacer trabajos más de apoyo, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a lo que nos van diciendo el tema de las evaluaciones. ¿Y se han podido determinar cuáles son los elementos, digamos, de esta dificultad en matemáticas? ¿Qué hay? Bueno, ¿Desinterés? Eso lo estamos... ¿Qué es? Bueno, pues es que... ¿O las pruebas no lo determinan?
Las pruebas no lo determinan tan específicamente, pero nosotros sí estamos trabajando y es algo que se va a ver un poco más a mediano, a largo plazo, porque ese es el tema en educación. Las medidas que se toman hoy a veces se ven cada 4, 5, 6 años, ¿no? El resultado lamentablemente no se ve de manera inmediata. Y nosotros, como sabíamos que nuestra parte débil, por decirlo de alguna manera, es matemáticas en el secundario, estamos trabajando mucho las matemáticas desde el punto de vista lúdico. Y entonces hemos sacado olimpiadas matemáticas que en toda la primaria, fíjate vos, para las Olimpiadas 2025, ya se inscribieron 13.000 chicos pertenecientes a 91 escuelas, donde desde una manera del juego, de la competencia, de la sana competencia, por supuesto, con profesores que llevan adelante el tema de las Olimpiadas, pero no solamente se ve cómo compiten los chicos, sino también hay capacitación a los docentes en estrategias pedagógicas que han mostrado en nuestra provincia y en otras provincias que han dado verdaderamente buenos resultados. Entonces se hacen esas capacitaciones y en las Olimpiadas nos está yendo muy bien y cada vez son más chicos los que se inscriben en estas Olimpiadas matemáticas. Esto lo vamos a ver un poquito más a lo largo cuando estos chiquitos entren en el secundario, ¿no? Creo que uno de los grandes desafíos, y a ver cómo se lo está encarando o evaluando esto, es el tema del avance tecnológico, digamos, sí, la utilización de redes sociales e incluso de la inteligencia artificial, que es otro gran desafío dentro de lo que ya había. Hay quienes sostienen, y tiro frases casi eslóganes de lo que se dice habitualmente, que el desafío es que los chicos ya saben, o sea, ya tienen la información. El tema es cómo se procesa la información y qué hacen con la información. Esto parece sencillo, pero es así, y si esto ya está en marcha, no sé, estudios para ver qué se hace con esto. Sí, mira, 2 o 3 cosas. En primer lugar, estamos trabajando mucho en capacitación a los docentes respecto de inteligencia artificial. Tanto es así que nosotros teníamos un convenio y estábamos trabajando mucho con Telecom. Telecom realizó a principio de año una donación de más de 20 computadoras y todo un aula satelital, casualmente vinculada a la conectividad y demás, como una suerte de premio en virtud de la cantidad de docentes que desde nuestra provincia se inscribieron para todo lo que son las nuevas tecnologías y la capacitación en inteligencia artificial. Eso por un lado se está trabajando mucho. En segundo lugar, me parece que la cosa no pasa por decir, bueno, este tema es medio nuevo, todavía va evolucionando todos los días, esperemos un poco, no lo enseñemos a los chicos. Hay que enseñarlo a los chicos porque, como vos bien estabas señalando, los chicos actualmente están utilizando la inteligencia artificial. Entonces el tema es enseñar el cómo utilizarla. Y te doy algunos ejemplos. En otras épocas se evaluaba qué año cruzó San Martín los Andes, con cuántos soldados, y eran pruebas que más bien estaban determinadas por la memoria de los chicos. Hoy lo que se prioriza es el razonamiento, porque todo eso ya lo da la inteligencia artificial, sí, Google o demás, encontrás la información. La clave está en por qué San Martín cruzó los Andes, cuáles son las consecuencias de ese cruce de los Andes. Y ahí lo que se necesita es que los chicos empiecen a tomar todos esos datos, pero hagan un aporte de su propio razonamiento y de llegar a las conclusiones de cuál es la trascendencia del cruce de los Andes. En definitiva, la fecha, la época, la cantidad de granaderos y demás, es algo, si se quiere, anecdótico, sí, porque lo que se debe valorar no es la memoria, sino la capacidad de razonamiento. Entonces, esa es toda una transformación que se está dando en el tema de la educación, que es muy importante y que a veces también es un desafío, porque se capacita de una manera y a la hora de la bajada en el aula, a veces es difícil que la capacitación que se ha dado empiecen a cambiar las técnicas pedagógicas. Pero bueno, se está trabajando y se está trabajando mucho en eso. Bueno, muchos desafíos, y te agradezco haber venido porque no tengo más tiempo, lamentablemente. No, por favor, ha sido un placer, un gusto. Un tema al que hay que dedicarle más tiempo, y en esto hago la mea culpa de no dedicárselo como corresponde. No, por favor, un placer estar acá. Como siempre. No, por favor, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Volvemos enseguida, seguimos hablando de educación porque va a venir el nuevo rector de la Universidad Nacional de Salta. Va a estar con nosotros el contador Nina y vamos a estar hablando de la situación de la UNSA. Ya volvemos.
Bueno, a medida que vamos analizando los índices de inflación que se han conocido este último jueves, indudablemente que los sectores económicos y la dinámica económica tiene algunos sobresaltos en algunos casos, en otros casos bajan las expectativas o en otros casos mejoran. Bueno, todo lo que sucede con un índice de inflación que suele marcar muchas sensaciones fundamentalmente. El tema es que en estos últimos tiempos venimos hablando y bastante de cómo dinamizar la economía. El gran logro de bajar la inflación creo que tiene un reconocimiento de prácticamente todos, pero este 1,5%, este último, está marcando que en algunas cosas se ha mejorado, pero también que fruto de la caída del consumo puede estar determinando también esto. Entonces, y cuando hablamos de la caída del consumo, hablamos de sectores económicos que tienen algún tipo de resentimiento. Se han elegido autoridades nuevas en la Cámara PYME de Salta, que nuclea a cerca de 300 socios, y esto me parece que es importante que podamos conocer algunos detalles. Por eso vamos a hablar con Darío Pellegrini, que es el nuevo presidente de la Cámara PYME de Salta. Estuvo en la radio, en Profesional, estuvimos hablando con él para analizar todo lo que tiene que ver con este sector y hay datos muy interesantes. Lo más importante es que van a escuchar en algún momento de la entrevista que dice las pymes están en rojo. Las razones y lo que esto puede significar para el futuro es realmente muy importante. Escúchenlo. De mucho trabajo, digamos, esta presidencia en realidad es una responsabilidad momentánea que me toca, pero es un grupo muy, muy lindo de trabajo que venimos hace mucho tiempo trabajando por las pymes y trabajando por consolidar la institucionalidad de la Cámara, ¿no? Que es tan importante. Darío, ¿cuántos socios tiene hoy, más o menos? Hoy nosotros estamos rondando a los 300 socios, venimos de un crecimiento sostenido, trabajoso, lento, pero sostenidos, así que con una gestión de comisiones anteriores muy fuerte en la asociatividad, y es parte de nuestros 4 nuevos ejes estratégicos medibles de esta gestión, seguir en ese aumento y capaz con un poquito más de agresividad, ¿no? Tenemos como objetivo en los próximos 2 años un 50% más socio, acercarnos a los 500, ¿no? ¿Qué cantidad de gente depende de esta actividad de la PYME en Salta? Y cuando digo que depende de esto, estoy hablando no tan solo de la gente que vive, que directo o indirectamente a través de la mano de obra que puede generar una PYME, que es muchas veces se habló de que esto es realmente un elemento dinamizador de las economías, sino cuánta gente indirectamente también se sostiene en sus trabajos o tiene ingresos a través de la actividad de las pymes. Bueno, el número es enorme, ¿no? Argentina, después de Italia, es el país donde las pymes participan más activamente en el tejido económico. A nivel nacional es arriba del 70% de mano de obra es pyme, y en Salta, en el norte, es arriba del 80%, ¿no? Cuando nos alejamos de los centros urbanos, el tejido, digamos, empresarial es mucho más pyme que en las centrales, digamos, ¿no? Así que en ese caso hay muchísima gente dependiente. Como pasa, creo que a nivel estadístico en Argentina, hay un 50%, pesos más, pesos menos, de empleo público, pero de ese empleo privado, más del 80% es pyme. Solo la Cámara PYME tiene alrededor de 15.000 familias y personas dependiendo de estos 3 anillos, ¿no? De los empleos directos e indirectos, ¿no? Bueno, que es todo un número gigante. Un número gigante, sin duda. Ahora, para la gente que nos esté escuchando por primera vez, no es de escuchar de pyme, sino meternos en la cuestión de la pyme. ¿Qué determina que sea una pyme? Digamos, ¿qué límites para cada lado? El límite es más bien superior que inferior, ¿no? Prácticamente desde que uno tiene un registro quit, un monotributista unipersonal se considera pyme. Un taxista, un kiosquero, un vendedor de seguro ya es pyme. De ahí en adelante, digamos, la línea entre emprendedor y pyme normalmente lo da la formalidad, ¿no? El emprendedor empieza a probar el mercado, el mundo de la compra-venta,
desde una situación por ahí un poco informal. En el momento que se formaliza ya es considerado. Por supuesto, después está todas esas categorías de micropyme y la propia palabra, ¿no?, que es pequeña y mediana empresa. Y luego, hoy en Salta hay empresas de 600 trabajadores y que siguen siendo pymes, ¿no? Prácticamente en Salta, por lo menos, las empresas no pymes son muy, muy poquitas, son alrededor, estamos hablando de ingenios, de estructuras muy, muy grandes. O sea, hay sociedades anónimas con muchísimos empleados y sucursales que siguen dentro de la categoría pyme, ¿no? Bueno, ¿cómo están viendo este momento? Porque, digamos, se ha conocido recientemente el índice de inflación de 1.5, que creo que es una muy buena noticia, obviamente, pero esto tiene condimentos, digamos, porque junto con esto se empieza a hablar de un, no sé si parate, detenimiento o caída del consumo. Me parece que esto impacta directamente justamente en estas actividades. Sí, nosotros, yo te voy a juntar como 3 discursos, ¿no? O sea, esta misma pregunta 2023, 2024 y 2025, ¿no? La diferencia entre la misma pregunta hecha en estos 3 momentos históricos es que en el 2024 teníamos un poco más de claridad hacia dónde íbamos. Hoy tenemos algunas certezas adicionales sobre el 2024, pero lo que nos conecta a estos 3 momentos es grande sensibilidad, digamos, de la pyme. O sea, estamos en un momento muy, muy delicado y con muy bajo consumo. O sea, todos estos últimos 2 años y algo, la pyme tiene muy bajo consumo en general, y eso hace que un bajo consumo con aumento de precios, un combo bastante complejo. Yo escuchaba con atención tu anterior entrevista y todas las que vienen sucediendo desde que salió la noticia, y el tema del consumo es clave, y está esa sorpresa que uno dice, che, pero ¿cómo lo seguimos sosteniendo, ¿no? Porque el costo en general se ha duplicado en el último año. El dólar planchado, los instrumentos financieros están debilitados. O sea, hoy no tenemos plazos fijos que nos inyecten muchísima plata en intereses desde el punto de vista del inversor, ¿no? Como pyme. Sí. Entonces, ¿qué nos sostiene? Yo creo que nos sostiene una mezcla entre esperanza y apuesta de esa última bocanada de aire que la tenemos que aprovechar muy, muy bien, ¿no? Y creo que son momentos donde no podemos ser tibios. Ahora, recientemente se anunciaron bajas de impuestos en general, ¿no? Municipales, provinciales, algunas flexibilizaciones nacionales, pero creo que ahí los gobiernos no tienen que ser tibios. ¿Eso es significativo? Es significativo siempre. Que ustedes hacen claro, o sea, que se hable de baja de impuestos, que es uno de los componentes, ¿no? Fuertes en una estructura de costo. Es muy buena noticia. El problema es que no podemos quedarnos con el título, ¿no? Realmente esa baja impositiva tiene que transmitirse a los costos internos, porque hoy las pymes están en rojo, ¿no? Escuchábamos en una reunión que tuvimos en la municipalidad, escuchábamos a colegas pymes del mundo turístico. Hoy un hotel necesita más del 50% de ocupación para pagar costos, mientras que el año pasado, no muy lejos, el año pasado con el 30% cubría los costos operativos. Entonces, cuando uno hoy lee una noticia, temporada turística con 80% de ocupación, leamos solo ese 20% que nos está generando ganancias. El otro 60% es para pagar los costos, ¿no? Entonces, el promedio anual arriba del 60% de ocupación, no creo que lo logremos. Entonces, esas pymes están descapitalizándose para sostener los puestos de trabajo. Hay una pregunta que nunca me gusta que me la hagan y es difícil contestarla, ¿no? Pero es como, están cerrando las pymes, que cuán mal están, ¿no? Las pymes somos muy, muy optimistas. Sí. Le apostamos hasta el último centavo patrimonial para sostener, pero eso tiene un límite que es lo último que tengamos en el patrimonio. Entonces, hoy estamos en esa descapitalización para sostener el sistema. Hay un promedio, la Cámara Pyme es muy heterogénea, digamos, tiene todo tipo de empresas adentro, pero el promedio que nos puede unir, hay un 30% de empresas que estamos sensiblemente
con los números muy, muy finitos. Entonces a esa empresa vos le movés, estamos ahí, como dicen, con el agua ahí casi a nivel de la nariz. Estas medidas de las importaciones de muchísimos productos que hasta, bueno, las últimas noticias que hasta importarían, ya se podría importar autos usados, ¿no? Digamos, ¿cómo se analiza dentro de una pyme? Porque en definitiva lo que dice el gobierno es: abrimos la importación para que bajen los precios, pero bueno, he escuchado mucha gente que dice: no podemos bajar los precios porque estamos en el límite del costo y de la rentabilidad. ¿Cómo es esto? En el cambio de modelo vamos a tener ganadores y perdedores, ¿no? Creo que el modelo no lo podemos manejar. O sea, nosotros desde una cámara pyme, ni siquiera CAME, ¿no? A nivel nacional puede decir: che, no importemos más. Son decisiones macro con las cuales tenemos que convivir. Por eso yo te comentaba que esta pregunta hecha hace un año atrás, donde uno ya sabía que se iban a abrir las importaciones, es un input importante. O sea, el saber que más o menos va a suceder X o Y cosa, ya para la pyme nos permite tomar decisiones. Y te doy dos ejemplos. Así como van a haber muchas pymes relacionadas a la producción, ¿no? que encuentren, el otro día escuchaba unas entrevistas de gente del mundo textil donde dice: la tela que yo compro de insumo es más del doble que la camisa lista que viene de China, y esa industria va a sufrir, digamos. También escuchaba una industria salteña hace muy poquito, hace un par de días, que gracias a esta apertura está pudiendo incorporar maquinaria a muy bajo costo que le va a permitir aumentar su producción, aumentar su cantidad de clientes, ¿no? Haciendo productos distintos, más novedosos, innovativos. Entonces, digo, en el mix lo que hay que ver es que el promedio y nos den el tiempo suficiente para que a quienes les afecte la importación puedan reconvertirse. El problema son las velocidades, creo, acá, ¿no? Hace un rato mencionabas y hablabas de la baja de impuestos, por lo menos ya que se empiece a hablar y que se concrete en una casa de desaparición de tasas, noticia, ¿no? Ya, digamos, es un dato alentador. Pero hay un dato que es el tema de cuánto se necesita de crédito también, digamos, para dinamizar un poco esto. Y es increíble que todavía tengamos impuestos en los créditos. Digamos, que los créditos estén grabados con impuestos en los intereses. Es un tema que es raro, del que no se habla, no se analiza. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo que son... ¿O cuánto puede impactar o cuánto serviría revisar eso? El análisis es cuánto le impacta a la caja del gobierno nacional, siempre hablando, eso, claro. Porque ellos están muy preocupados en ese déficit cero, ¿no? Que hoy es parte del modelo. Entonces hay todo un mix de cosas que no se pueden tocar porque arruinan ese déficit cero. Creo que tarde o temprano la desgravación de los créditos va a suceder, pero nosotros las pymes, creo que siempre hablo del tema mismo de la velocidad, ¿no? Si yo espero como pyme que el gobierno me saque el impuesto para recién invertir o hacer X cosa, estamos complicados. Creo que las pymes tienen que ir por una velocidad donde sabemos que hay ciertas acciones, y el gobierno lo sabe, que nos van a beneficiar, y ojalá se hagan rápido, ¿no? Pero en el camino, las pymes, cuando el crédito está complejo, se autoapalancan, encuentran maneras, incluso, como decía al comienzo, con descapitalización patrimonial, ¿no? Hoy, este empresario que justo te di el ejemplo de que compró estas maquinarias en China, que no lo podría haber hecho en otros modelos macronacionales anteriores, la inversión es menos de un auto. O sea, ese empresario, si no consigue el crédito, vende su auto y compra la máquina, sí, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de optimismo, ese tipo de apuestas, ¿no? Está bien, porque es una apuesta, porque, digamos, la noticia es si puedo comprar la máquina para producir más. Ahora, si cae el consumo, ¿qué hago con lo que produzco más? Claro, la base es que en un mediano a corto plazo el gobierno logre aumentar los consumos, ¿no? Es decir, que esto es esperanza y expectativa, exacto, fundamentalmente. ¿No? Y una línea de flotación que va subiendo y que no tenemos mucha alternativa, ¿no? O sea, no hay una macro, incluso internacional, que nos permita visualizar que hay cosas más veloces que las que están sucediendo, ¿no? Pero creo que hay cosas que están obligadas. O sea,
como dice la canción, no se puede vivir del amor, la economía no va a poder vivir de la esperanza y el optimismo. El optimismo nos va a ayudar para poder concretar cuestiones macros que si no suceden, diría que en los próximos 12 meses vamos a estar todos más complicados, ¿no? Me quedo con una frase tuya de hace un rato, dijiste una frase muy fuerte que casi que pasó, pero es: hoy estamos en rojo. Estamos en rojo, o sea, el pasar del rojo al naranja hoy significa menos inversión, significa flotas de vehículos más antiguas, descapitalización, y ahí es donde está esa apuesta del empresariado pyme a seguir invirtiendo y creciendo o manteniéndose con un panorama que no le es del todo alentador, pero estamos intentando encontrar esa luz por atrás del túnel. Y el costado, ¿no?, finito de eso, o la parte más delgada del hilo, es hasta dónde podés sostener la mano de obra que estás generando, ¿no? Claro, yo creo que ahí la otra parte, ese gatillo, la parte sensible, digamos. Ese gatillo la pyme la tiene muy claro. Lo último que hace un pyme es desprenderse del recurso humano. Para nosotros es la cadena de valor más importante. Consideramos a los empleados prácticamente parte de la familia. Así que creo que no hay un riesgo latente. Yo no generaría, digamos, una noticia de que van a haber despidos, porque realmente estamos todos, incluso el empleado que depende de esta estructura, también está siendo flexible en reclamar. Se siente un reclamo social menor, hay una expectativa de todos los estratos, ¿no? Y yo acá quiero sumar una cosa, que estamos en un momento clave de trabajar en conjunto, ¿no? Es un momento muy interesante para trabajar cooperativismo, pools de compra, para optimizar procesos de logística. En vez de ir 3 en 3 autos, vayamos 3 en un solo auto. O sea, tenemos que volver más eficientes nuestras estructuras para ser más rentables y muchas veces para sobrevivir. Pero creo que son momentos claves para asociarse. O sea, invito a asociarse a cualquier cámara, no solo a la Cámara Pyme, y también un momento clave para que las cámaras se asocien entre ellas y logremos mayor fuerza para este pedido de velocidad en impuestos y un montón de otras cosas a nivel gobierno, ¿no? Por último, lamentablemente no tengo más tiempo, ¿no? Pero ¿cómo ven las expectativas con las elecciones? Digamos que hay como una bisagra, es decir, hay un panorama hasta las elecciones y después de las elecciones otro. ¿Ven con preocupación eso? Yo voy a usar una frase de mi actual vicepresidente y expresidente de la Cámara Pyme, el ingeniero Walter Álvarez, que dice: salga quien salga, la persiana la abrimos igual. La pyme no nos preocupa más por el lado que nos sentimos políticamente, pero estructuralmente y financiera y económicamente la pyme no tiene a la elección como un punto bisagra de qué va a suceder. Creo que si hacemos todas las cosas bien, el futuro es bueno. Digamos, es cuestión de ponerle las pilas y que cada uno en su cargo y su responsabilidad que le toca tome decisiones generosas, pensando en esta gran Argentina que nos toca hoy defender, ¿no? Darío, gracias por venir, ¿eh? Muy amable. Por favor, gracias a ustedes por el tiempo. Muchas gracias. Nosotros... Bueno, quiero contarles que teníamos previsto entrevistar hoy, y estaba invitado el nuevo rector de la Universidad de Salta, el contador Nina, tal cual les habíamos anticipado en la presentación. Aparentemente por algunos problemas personales no ha podido llegar a la entrevista, así que bueno, intentaremos pautarlo para más adelante. Lamentablemente nos hemos quedado sin el tiempo suficiente para completar esta información, pero bueno, la verdad que nos hubiera gustado mucho poder charlar con él, sobre todo a partir de algunos números que se han conocido de un enorme déficit que tiene la Universidad Nacional de Salta. Esto ya se había anunciado durante lo que fue la campaña electoral para elegir las nuevas autoridades,
Pero hace algunos días hubo una suerte de conferencia de prensa en la que se ha empezado a dar la información de en qué estado están recibiendo la universidad en el estado financiero, en el estado económico, y que por supuesto las auditorías no han terminado. Se habla de auditorías un poco más profundas e incluso más largas en algunas secretarías concretamente, donde se habrían detectado algunos problemas más serios de lo que se pensaba. Pero en principio, por ejemplo, se ha anunciado y ellos mismos han detectado y han anunciado un gasto, por ejemplo, en publicidad de 70 millones de pesos. Se ha anunciado, por ejemplo, y una cosa que obviamente han quedado en averiguarse, es un gasto de $15.000 para mantenimiento de la página web de la universidad, pero lo que se ha podido verificar es que jamás se les hizo el mantenimiento. Es decir, se ha pagado por un servicio que no se ha prestado. Bueno, esto lo que sabemos que habrá, en primer lugar, una investigación interna. Lo que no sabemos es si las nuevas autoridades de la municipalidad, una vez detectado esto, van a recurrir a la justicia. Si este tipo de, se comprueban este tipo de manejos, por lo menos irregulares, si esto va a llegar a la justicia o no, con denuncias de tipo penales. Bueno, son algunos interrogantes que han quedado de esa conferencia de prensa. Sabemos que hay un déficit muy grande que tiene la Universidad de Salta de manera mensual. Creo que han iniciado gestiones con las autoridades nacionales para ver qué se puede llegar a hacer con ese déficit que obviamente al depender casi con exclusividad de la transferencia de los recursos nacionales, no hay otra forma de solucionar el déficit que es o bajando abruptamente algún tipo de gastos, lo que significará dejar de prestar algún tipo de servicios o por lo menos resentir algunas cuestiones o que tengan que ver con el aspecto educativo o con la parte de investigación. No sabemos cuál va a ser el plan para achicar el déficit en caso de que la nación decida no sostener o por lo menos no aportar más recursos para aliviar ese déficit. Bueno, esto es en definitiva lo que ha ocurrido. Con esto sabemos que se han detectado muchos contratos bastante irregulares también, de gente que en principio, y aparentemente digo porque esto está también en materia de investigación, muchos contratos de gente que podría no haber estado prestando servicios. Así que, bueno, nos hemos quedado con todos estos interrogantes lamentablemente. Veremos si en algún otro momento podemos charlar con el nuevo rector de la Universidad Nacional de Salta. Así que bueno, nosotros les agradecemos habernos acompañado. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche en esta misma casa. Que terminen muy bien este domingo. Gracias por acompañarnos.